Muy bien, señoras y señores. Ya hemos pasado por el uso de la provisión divina de la confesión que nos integra al plan, que a nosotros nos permite entender toda la parte espiritual de nuestro estudio. Lo digo para las personas que están en el internet, es necesario hacer la confesión de nuestros pecados antes de iniciar, asunto que ya hemos hecho. Estamos haciendo el estudio de lo que es el reino venidero. Este es el incremento número 136 para las personas que están interesadas en la cronología del estudio. Y claro, este es un estudio maravilloso porque, como les he comentado anteriormente, el 33% de la Biblia habla de los asuntos del porvenir, porque todo el plan, desde que se le da a los judíos la información de la entrada a la tierra prometida, tenemos nosotros una serie de ejemplos de lo que va a ser el reino venidero. ¿Por qué? Porque al judío se le está dando toda la información necesaria para que ellos tengan éxito y para que exista un lugar de adoración en la faz de la tierra. Y el lugar de adoración, que es la fase, la parte central, el cerebro del mundo entero, se encuentra en Israel, específicamente en Jerusalén, en el Monte Santo de Jerusalén. Y este asunto, claro está, como lo estamos estudiando, está tratando de ser echado abajo por el asunto de la hermenéutica complementaria que utilizan las personas que dicen que el reino está aquí ahora vigente en la faz de la tierra. Asunto que es completamente equivocado, nosotros lo hemos visto, pero a esto se abrazan una cantidad enorme. Yo digo, casi el 90% de la iglesia abraza este punto de vista, señoras y señores. Y es sumamente dañino para la iglesia porque no le permite crecer espiritualmente y llegar a tener lo que Dios tiene para su vida. Y les voy a decir el por qué. O sea, no es asunto de que simplemente el pastor les está diciendo esto, sino que ustedes mismos se van a dar cuenta el motivo por el cual la persona no puede crecer si se apega a ese punto de vista. Este es el punto de vista amilenario. Esto lo abraza la teología del pacto. Estos son las personas que dicen que la iglesia ha reemplazado a Israel. Asunto que no puede ser porque recuérdense que nuestro Señor tiene dos rebaños y es imposible que estos dos rebaños Él los cambie, los una o que elimine un rebaño para que darle el otro rebaño el visto bueno. Cada uno tiene su tiempo y cada uno tiene su lugar dentro del plan de Dios. Ahora, fue por el fracaso del pueblo judío que nosotros tenemos esa bendición de haber sido injertados dentro del plan de Dios y haber sido llamados como el rebaño de Dios. Este segundo rebaño de Dios. Segundo, no implica minoría, sino es la secuencia en la cual esto ocurre, porque todos nosotros somos lo mismo ante los ojos de Dios. Entonces tenemos que tener eso en mente porque el estudio que estamos haciendo nos permite ver las cosas de la manera correcta, de la manera que Dios la diseña y de la manera que nos deja saber a nosotros que Dios administra la historia de una manera específica y con un fin determinado. Y el fin determinado es sentar a su Mesías en el trono de David, ¿okay? Al final de la tribulación, para que Él gobierne como el administrador teocrático. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando del administrador teocrático, que es Adán, que fracasa, y ahora el único que hace la administración de la manera correcta es el Mesías, el Hijo de Dios, ¿okay? En Israel, que es la sede del gobierno de Dios. Primero comienza como la embajada divina, porque el mundo entero está gobernado por Satanás. Entonces, por eso, las instrucciones de que se separen de todos los pueblos que los circunrodean a Israel, porque ellos iban a través de lo que nosotros conocemos hoy en día como la dialéctica religiosa, ¿verdad? Ellos iban a engranarse con ese pueblo y a través de ese engranamiento iban a echar abajo todas las instrucciones divinas, porque se iba a mezclar lo que propone el sistema cósmico de Satanás y iba a destruir al pueblo de Israel. Cosa que ocurrió posteriormente porque a ellos no le hicieron caso. ¿Okay? Y eso nos lo deja saber pues la palabra de Dios de una forma muy lúcida. Entonces, pues bien, lo que quiero hacer entonces es pasar revista de lo que hemos visto hasta el momento, pero primero que todo quiero enseñarles las herramientas utilizadas de nuevo para respaldar la manera de pensar de los teólogos del reino ahora. Porque esa es una manera de pensar, pero requiere una herramienta adicional, una herramienta que les permite a ellos insertar pensamientos foráneos a la Biblia que no concuerdan con el Antiguo Testamento. Y claro está, lo que ellos quieren hacer es decir que el Nuevo Testamento funciona independientemente del Antiguo Testamento. Pero ellos mismos, claro está, cuando tú ves lo que ellos han escrito, te das cuenta de que ellos se contradicen a sí mismos. ¿Por qué? Porque eliminar lo del Antiguo Testamento es, si el Nuevo Testamento tiene cosas que no están de acuerdo con lo que dice el Antiguo Testamento, entonces no son espurias. Lo que sí da el Nuevo Testamento es información aposicional, es
Eso significa que agrega la información que tiene que ver con el mismo sendero que guía el Antiguo Testamento, no añadiéndole cosas nuevas que no están ahí, sino expandiendo los pensamientos de las personas que fueron elegidas por Dios para dar la información. Y me refiero a los profetas del Antiguo Testamento. Entonces tenemos que tener eso en mente y lo que utilizan ellos, claro está, para hacer eso es esta famosa hermenéutica complementaria. Esta hermenéutica complementaria que de paso sale, señoras y señores, del sistema cósmico de Satanás, porque él, ya hemos estudiado nosotros todas estas parábolas que nuestro Señor Jesucristo dio acerca de lo que es la levadura, ¿verdad? Que leuda toda la mancha, la masa, y otras maneras en las cuales él presenta el asunto de que el sistema cósmico de Satanás va a incursionar dentro de la iglesia y la va a echar a perder a la final. Y por eso él a la final tiene que llevar a su iglesia hacia arriba y destruir todo esto que hay aquí abajo, porque Satanás sí tiene un tremendo poder y una organización muy bien puesta que le permite hacer todas esas cosas. Entonces, claro está, ¿qué es lo que utilizan? La hermenéutica complementaria, no la sana hermenéutica. Y fíjense que hemos comenzado todas estas lecciones que tienen que ver con este tema en particular, con esta hermenéutica complementaria, porque yo creo que se les quede grabados a ustedes para que no sean ustedes llevados y guiados a otros lugares. La hermenéutica complementaria deja abierta la revelación bíblica acerca de los eventos del porvenir. Una de las primeras cosas que ustedes se van a dar cuenta es que estas religiones que proponen este punto de vista siempre tienen algo oculto que solamente los eruditos de la religión saben. Nadie más lo sabe porque esto es una cosa que ha sido tapada por mucho tiempo. ¿Okay? Es lo mismo que pasó con este asunto de la revelación del Código Vaticano, que lo tenía el Vaticano, ¿verdad? Por mucho tiempo no le permitía a nadie ver esas cosas. Yo les hablé de este señor Tischendorf que fue y memoriza también Tregels. Tregels era otro señor, era norteamericano, que él también fue. Y él escribe en uno de sus anotes que a él no le permitían entrar con lápiz ni con papel. Habían dos curas, dos personas que estaban ahí con él. Mientras él leía, le daban 2 horas para leer y mientras él leía, le hablaban en latín, para que no se concentrara mucho en lo que estaba diciendo. No le permitían escribir nada a ese señor. Y poco a poco ellos van sacando la información que existía en el Código Vaticano. Y claro está, Tregel, tanto Tregel como Tischendorf tenían un conocimiento extraordinario, porque resulta que Tischendorf fue el que descubre el Código Siniático, que es uno de los más antiguos. Entonces ellos hacen comparaciones porque eran contemporáneos. Fíjense cómo Dios pone estos cerebros contemporáneos para hacer estas cosas. Pero a lo que me refiero es que el Vaticano tenía eso cerrado, nadie lo podía ver. Es más, solamente podía ver la cobertura de la información para la mayor cantidad de personas. Tenías que tener una gran fuerza política para poder ver eso. Y Tischendorf estaba respaldado por el rey. O sea, el rey, que él viene de Alemania, y estaba respaldado por el rey para ir. Y por eso lo dejan entrar y hacer estas cosas. O sea que tenemos una historia muy interesante. En los años 1860 aproximadamente ocurrió todo esto que les estoy diciendo. A lo que me refiero es que ellos tienen esto cerrado para permitirles a ellos la hermenéutica complementaria. Solamente los de arriba saben este asunto y los demás no pueden saber el asunto. Y como les comenté la semana pasada, o ayer precisamente, perdón, era un asunto muy difícil porque solamente estas personas que tienen la capacidad para hacer ese tipo de estudio son personas que han estudiado no solamente el griego, el hebreo, el arameo, el siriaco, o sea, todos esos idiomas que eran de esa época, ellos habían estudiado y tenían que aprender también inglés y francés y alemán, porque esos son las personas que tenían el conocimiento y que manejaban el asunto. Y estaban metiéndose en libros que estaban escritos en los idiomas originales, en los pergaminos originales, o sea, tenían que ser unos talentos extraordinarios para poder tener esa información. Y la cosa era con vela. O sea, ahí no habían fotocopiadoras ni nada de eso. O sea que estamos hablando de personas sumamente capacitadas, no solamente en virtud de su propio don que tenían, sino porque Dios los impulsa a ellos a hacer ese tipo de investigación, pero tenía que tener una capacidad espectacular para hacer eso. Y eso, claro está, restringía la información solamente a las personas de la cúpula. Pero ellos siguen con ese asunto de que ellos solamente tienen la información y esa información verbal que pasa de elegido a elegido y que ellos son los que proponen todo este asunto. Claro está, cuando ustedes ven eso, se van a dar cuenta de que si esas son las personas que están leyendo y tienen la información, ellos son los que proponen la información que existe allá adentro, ¿verdad? Y ellos descubrieron una serie de discrepancias
grandes, no en los manuscritos, sino en el tipo de información que ellos presentaban. O sea que es una cosa muy interesante. Entonces, esta hermenéutica complementaria le permite a ellos, porque tienen un trasfondo grande, señoras y señores, estamos hablando de miles de años de que ellos conocen este asunto y saben lo que ha sucedido pues, con la información que se da o que no se da. ¿Okay? Y ellos comienzan a manipular el asunto para tener el control, las riendas de todos los feligreses, todas las personas que le siguen. Entonces, esta hermenéutica complementaria deja abierta esa revelación bíblica acerca de los eventos del porvenir, permitiendo de esa manera que se le agreguen significados sutiles a ciertos versículos del Nuevo Testamento que no concuerdan con la revelación otorgada en el Antiguo Testamento y que conducen a la alegorización de la evidencia presentada en muchos de los capítulos escatológicos de la Biblia. Y lo que hemos hecho es que yo les he dado un sinnúmero de versículos bíblicos que no solamente utilizan estos teólogos del reino ahora, comenzamos viendo pues primero que todo los que se encuentran en los hechos que son utilizados por ellos, vimos los que se encuentran en los evangelios, primero los evangelios, de los 4 evangelios sacan ellos información, después del libro de los hechos, después vimos las epístolas del apóstol Pablo, después hemos visto las epístolas generales y después hemos visto información adicional que ellos han utilizado. Hemos visto lo que ofrece el libro de Apocalipsis, o sea que hay una serie de versículos que ellos utilizan y los hemos sacado uno por uno y como los de la iglesia de Berea los hemos puesto y los hemos estudiado y los hemos comparado, nos damos cuenta de que no concuerdan, no puede ser. Pero para hacer esa labor se requiere mucho tiempo. Ya nosotros llevamos casi 80 clases viendo ese asunto. Ustedes, yo les digo que eso generalmente no se ve en las iglesias, porque no, la iglesia hoy en día están interesadas en esto, señoras y señores. Así ha llegado el asunto. Primero que se ponen en lugares, si pertenecen a una sociedad, pertenecen a una denominación, esa denominación tiene que producir, como comprenderán. Esa denominación tiene pastores que son rotativos y a esos pastores hay que pagarles. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿y quién paga eso? No la sede principal, eso tiene que salir de la misma iglesia. Okay. Ahorita en Pares se pusieron una mujer de pastora allá en estos momentos. Imagínense, y eso las van rotando. O sea que ahí el interés es tener una persona que tenga un carisma extraordinario que atraiga a mucha gente, pero no se estudia la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Y nosotros lo que tienes que hacer es estudiar la palabra de Dios para conocer lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Y así ha sucedido con los seminarios teológicos. El 95% de los seminarios teológicos están abrazando este punto de vista, porque a ellos no les interesa, la mayor parte de personas tiene este sistema y ellos no quieren pues desagradar a los estudiantes que vienen porque ahí está el fondo monetario para ellos, ¿se dan cuenta? Entonces todo es por dinero, todo es por mover el asunto y que haya suficiente información. Ellos dicen, bueno, total, mientras que la persona tenga un poquito de Dios está bien, con tal de que crean. ¿Verdad? Pero lo que están haciendo es desparramando a las ovejas, porque tarde o temprano, si tú vienes al Señor, vienes primero que todo, vienes con un entusiasmo tremendo, ¿ves? Y cantas y te emocionas y todo, pero después te das cuenta de que tu vida no está funcionando muy bien y que a la final esto no sirve porque lo que está haciendo es una traca a la que me están sacando el dinero y esto no funciona. ¿Y qué hicieron con las ovejas? Las desparramaron. ¿Okay? Nosotros sabemos que la palabra de Dios funciona, pero tiene que hacerse por medio del estudio bíblico, no por medio del carisma del pastor, ni ninguna persona que se encuentra en la iglesia. Entonces, esta hermenéutica complementaria también es utilizada por los teólogos que se encuentran en el campo de la teología del reino ahora, que vienen del campo, los del campo de la teología del reino ahora vienen del mismo campo de la teología del pacto, porque la teología del pacto son los pactos de Israel, como comprenderán. Entonces, pretenden presentar al reino davídico como funcionando ahora desde el cielo de una forma espiritualizada. Número 1, el Mesías está sentado a la diestra del trono del Padre y está orquestando todo el mundo desde allá arriba espiritualmente. Y eso nosotros sabemos que no pueden, porque aquí hay guerras y rumores de guerra que lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Entonces, segundo, no hacen distinción entre Israel y la iglesia, cosa que se presta para el antisemitismo posteriormente, porque una vez dice, si no hay distinción entre la isla y la iglesia, lo unes, entonces a la final ya pasaste el primer paso a través de lo que es la dialéctica, pues es el primer paso, estamos unidos y después dice, bueno, ya en realidad no se necesita porque ese tiempo pasó. Entonces eliminan a Israel. Israel es inconsecuente. Israel no tiene ningún futuro en la teología de ellos. Para nada, Israel nada, ahora es la iglesia nada más. Ya Israel fue absorbido por la iglesia, ¿se dan cuenta? Y eso es una manera errónea de ver las escrituras, porque las promesas no son para la iglesia, las promesas son para Israel, los pactos son con Israel. Lo que pasa es que nosotros ahora estamos injertados y nosotros tenemos la oportunidad de presentar el evangelio de la salvación.
¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque Israel no lo hace en estos momentos, porque Israel, en estos momentos el Israel que se encuentra en la tierra es apóstata, es incrédulo. Ahora, tiene grandes vínculos con los Estados Unidos sobre todo. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos lo apoyan. Específicamente los lugares, fíjense qué interesante, porque son los lugares bíblicos de los Estados Unidos que lo apoyan. Entre eso está Texas. Texas es uno de los grandes apoyadores de Israel porque conoce la palabra de Dios. Y en la parte central de los Estados Unidos de América se enseña la palabra de Dios. Cuando vas a las dos zonas costeras, se acabó eso. Es un desastre liberal que es más, son antisemitas. ¿Sí se dan cuenta? Entonces es algo muy interesante. Ayer precisamente les puse la canción esta, se la voy a volver a poner en el transcurso de la segunda clase, que la Java, la canción esa, con la entonación tejana, ¿ok? Dándole honor pues a Israel y todo eso. Ustedes van lo lindo que es eso. Bueno, de todas maneras, ese es el asunto. Que eso es lo que ocurre pues con esta dialéctica que ellos utilizan, que a la final eliminan y hacen un lado de Israel y entran en el antisemitismo. Además, asevera que el motivo primordial por el cual Dios creó al hombre es para salvarlo. Que suena muy bonito porque aquí no quiere ser salvado, ¿verdad? Pero no es el motivo principal. El motivo principal que Dios hizo al hombre es para resolver el conflicto angélico y para glorificar a Cristo, porque al final de la resolución del conflicto angélico es la glorificación de nuestro Señor Jesucristo, como comprenderán. Entonces, esto es algo muy interesante, ese es todo el enfoque de la hermenéutica complementaria y carece el soporte del Antiguo Testamento. ¿Okay? Y en el Nuevo Testamento, si tú ves los versículos que ellos utilizan, te vas a dar cuenta de que ellos están completamente equivocados. Pero claro está, hay entidades que proponen pues ese tipo de punto de vista. Está muy poderoso este asunto. Nosotros hemos visto pues a través de estas parábolas de nuestro Señor Jesucristo que a la final eso es lo que va a suceder. Eso nos indica a nosotros que estamos muy cerca al final. ¿Me explico? No es que va a suceder mañana ni nada de eso, porque nadie le puede poner fecha al asunto de la segunda venida de nuestro Señor. Pero el asunto es que sí estamos cerca porque estamos viendo cómo se ha separado la iglesia de las enseñanzas bíblicas. Y la iglesia es la que detiene al maligno. ¿Okay? ¿Cómo lo tiene? Con la información bíblica. Nosotros no comemos cuento con el maligno porque no nos interesa lo que él diga. Nosotros conocemos de qué se trata y sabemos sus artimañas. Para que él nos engañe, nosotros tenemos que ir a un lugar mucho más sutil y mucho más sofisticado. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la palabra. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es lo que les he estado diciendo. Ahora veamos este asunto de la reafirmación de las personas de la tierra en el Nuevo Testamento y eso lo vimos la semana pasada y lo que quiero darles ahora es el enfoque en el estado eterno. El enfoque en el estado eterno porque es otro campo que los teólogos del reino ahora utilizan para decir que no, que esto no es así, que ya Dios está gobernando, que el Mesías está gobernando desde el trono de su Padre en el cielo, espiritualmente, y que eso de que va a venir 1000 años más tarde, que va a tener un gobierno milenario, eso no existe, señoras y señores. ¿Se dan cuenta? Y esto es lo que ellos utilizan para respaldar ese punto de vista. Entonces, otros teólogos del reino ahora comentan cómo los escritores del Nuevo Testamento parecen enfocarse en la esperanza del creyente de una nueva Jerusalén y el de estado externo en vez del reino terrenal de Cristo. Pero tal enfoque transmite una cancelación de las promesas del reino terrenal, y eso está de acuerdo con la carta expedida por el seminario de Knox, que se las leí la semana pasada, pero se las quiero leer de nuevo porque de aquí partimos para ver una serie de cosas que son muy interesantes, y después de esto le presenté a Fruchtenbaum, que es este famoso erudito judío que yo les he comentado. Lo voy a invitar a la iglesia, ¿okay? Para que ustedes se den cuenta. Si le haces una pregunta a este hombre es una biblioteca. No te va a responder con 2 palabras. Te va a dar, él primero presenta información, después te da toda la información de frente, por eso así, porque tiene una mente privilegiada este señor. Entonces, aquí vemos lo que dice el seminario de Knox. Y el seminario de Knox dice lo siguiente. Simón Pedro, este es el campo, ellos pertenecen al campo de la teología del reino ahora. ¿Okay? Esto es lo que ellos proponen y de esta manera lo presentan. Simón Pedro habló de una segunda venida del Señor Jesucristo en conjunción con un juicio final y el castigo de los pecadores. Instructivamente, este mismo Simón Pedro, el apóstol de la circuncisión, no dice nada acerca de la restauración del reino de Israel en la tierra de Palestina. En vez de eso, sus lectores contemplan la promesa de la segunda venida de Jesús. Él fija sus esperanzas sobre el nuevo cielo y la nueva tierra en la cual mora la rectitud.
O sea que él está hablando, en esta línea de tiempo que les puse aquí, él no está hablando del reino milenario. Él está haciendo, este señor en el seminario de Fox, dice que aquí lo que ellos están esperando es lo que pasa al final del milenio, que es la segunda, entonces, el reino eterno, la posición del reino eterno. Entonces pasa por alto el milenio, pero nosotros sabemos que el milenio es la antesala del tiempo eterno, porque también conocemos acerca del juicio de apelación de Satanás. Entonces todas esas cosas nosotros las utilizamos para conocer con certeza lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces vemos que ese punto de vista de nuevo representa un argumento proveniente del silencio, que lo estuvimos viendo la semana pasada. Simplemente porque una persona no diga algo no quiere decir que dijo lo que tú querías que él dijera. Correcto, o sea, es un argumento, una falacia lógica. No se puede utilizar en la corte de leyes y tampoco se puede utilizar para presentar un caso en la teología. Pero ellos hacen lo posible pues para hacer para presentar su punto de vista. Entonces, este argumento proviene del silencio debido a que en ningún lugar en estos pasajes que tienen que ver con el estado eterno encontramos una cancelación evidente del reino antiguo en el Antiguo Testamento y de sus promesas terrenales, porque las promesas son terrenales. No es que Dios va a venir mientras está la iglesia aquí va a gobernar desde arriba. Además, parece apropiado para los escritores del Nuevo Testamento enfocarse en el estado eterno más que los escritores del Antiguo Testamento, debido a que se debate si el estado eterno fue mencionado en el Antiguo Testamento. ¿Vieron eso? En el Antiguo Testamento no se menciona el reino eterno. ¿Okay? Se menciona el reino milenario. Se menciona lo que va a ser el Mesías, y eso es lo que los profetas veían a través de los picos de la historia. ¿Se dan cuenta? Y por eso es que les presenté a Arnold Fruchtenbaum, porque este hombre se dedica a escudriñar estas cosas, ciertos aspectos de la Biblia lo escudriña, especialmente las cosas relacionadas con Israel. Entonces, se pregunta si el concepto del estado eterno se encuentra en el Antiguo Testamento. Y entonces, esto es lo que les dije para culminar la clase anterior. Les puse a Arnold Fruchtenbaum y él dice: la mayoría de las cosas que se encuentran en los primeros 20 capítulos del libro de Apocalipsis se encuentran en otros lugares en el Antiguo Testamento. Para comenzar, yo siempre se lo he dicho, todo lo que está en el Nuevo Testamento tiene que estar anclado en el Antiguo Testamento, porque si no está, es espurio, porque eso es simplemente Dios está dando las cosas como las tiene que dar, ordenándolas. Entonces aquí él dice, solamente los últimos 2 capítulos tienen que ver con las cosas que son totalmente nuevas. Estas están en la posición, esto se los estoy diciendo, estas están en la posición a la información que tienen en los primeros 20 versículos, porque primero tiene que venir uno para que venga el otro. El valor del libro de Apocalipsis no es que provea una cantidad de información nueva, sino que toma todas las profecías distribuidas en el Antiguo Testamento y las une en un orden cronológico para que la secuencia de los eventos pueda ser determinada. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí tenemos algo que es muy interesante. Sin embargo, el material que se encuentra en los últimos 2 capítulos es totalmente nuevo. Y dice, es un material que describe el orden eterno. Los profetas del Antiguo Testamento nunca pudieron ver algo más allá del reino mesiánico. ¿Okay? ¿Se dan cuenta? Ahora, todo estaba en el Antiguo Testamento. En oposición ahora al apóstol Juan se le da información, no que echa abajo el asunto de que el reino milenario iba a estar aquí, para nada, sino le está diciendo lo que va a ocurrir después de que esté el reino milenario en la tierra. Que se presente el caso del juicio de apelación, el argumento de cierre de la fiscalía para la condenación total de Satanás y su organización y todos sus séquitos. Entonces, aquí vemos entonces que los profetas del Antiguo Testamento nunca pudieron ver algo más allá del reino mesiánico. De hecho, el reino era lo más alto de la profecía del Antiguo Testamento, el reino mesiánico. Y ningún profeta vio nada más allá de ese reino. Pero el orden eterno es lo más alto de la profecía del Nuevo Testamento. Y los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis proveen una nueva información porque estos describen el orden eterno. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos algo maravilloso. Este señor, claro está, Dios lo puso aquí, Dios sabía que iba a ser creyente. Bueno, no es de extrañarse porque en la iglesia primitiva miles y miles y miles de judíos creyeron en el Mesías cuando fue presentado. ¿Okay? Era el único que tiene que tener los documentos. O sea, recuérdense que todo esto está por escrito, esto es un caso de ley.
y tienes que tener instrucciones de quién va a ser el Mesías. Y tiene que ser por medio de 2 o más testigos, según la ley mosaica. Y la única vez que tú tienes eso es con el Señor Jesucristo, con el Mesías de Israel, que es de la familia de David. Y ahí está toda la documentación está ahí para que no exista ningún tipo de preguntas o de, ¿cómo se llama? O de las personas, de dudas, perdón, de dudas. ¿Okay? Entonces, además, el énfasis del Nuevo Testamento sobre el estado eterno es algo que es muy importante. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer ahora es si el reino eterno no es un concepto del Antiguo Testamento y aún así el reino terrenal que lo precede sí lo es, en el Antiguo Testamento, entonces ¿por qué no podemos esperar que el Nuevo Testamento gaste más tiempo para explicar un tema completamente nuevo en vez de simplemente recalentar algo que había sido desarrollado muy bien? ¿Verdad? No tiene sentido. Claro, hay más información que tiene que presentar y por eso lo hace de esta manera. Ahora, además, el énfasis en el Nuevo Testamento sobre el estado eterno aún puede representar una reafirmación tácita de las promesas de la tierra debido a que estos van a preceder cronológicamente al establecimiento del reino del estado eterno. ¿Se dan cuenta? Miren, nosotros con las decisiones que nosotros tomamos el día de hoy, primero la de creer en el Señor Jesucristo, somos separados, somos santificados para el reino de Dios, y después nuestras decisiones cotidianas concernientes a la palabra de Dios nos van a dar el lugar, fíjense en esto, apropiado en el reino milenario para la gloria de Cristo. O sea, que mientras más alto sea tu estado en el gobierno milenario, más glorificaste al Señor. ¿Sí me explico? Porque eso tiene que ver con tu determinación de seguir al Señor. Y las personas que muy deportistamente ven las cosas del mundo, que son más interesantes que esto de aquí, que esto de allá, y que bueno, de vez en cuando yo estudio cuando pueda. Eso es tomar las cosas muy deportivamente. Nosotros hemos sido rescatados, somos esclavos del Señor. ¿Okay? Por contrato. ¿Okay? Eso significa que no importa cómo te sientas, que no importa si estás deprimido, que no importa si estás muy alegre, que si no importa si estás enfermo, o si estás con una salud extraordinaria, o que tienes mucho dinero, o que no tienes dinero, o que quieres viajar y no quieres estar con la rutina normal porque quieres ver aquí algo nuevo. Todo eso, que estás casado o no estás casado, que tienes un tremendo lío en la casa, que no tienes el tremendo lío en la casa, que te estás divorciando, que no te estás divorciando, que has hecho tal y tal cosa, que terminaste en la casa. Nada de eso abroga el contrato. ¿Me explico? Nada lo abroga. O lo haces o no lo haces, porque por la parte de Dios, Él no va a cancelar el contrato. Entonces no importa cómo tú te sientas, estás aquí para servir a tu Señor. ¿Me explico? ¿Cómo te sientes de que no te puedes levantar de cama? Eso no tiene que ver nada con el asunto. Levántate de todas maneras y hazlo. ¿Okay? Porque el contrato te lo exige. ¿Sí me explico? Entonces tienes que ver las cosas de una manera diferente y eso es parte de lo que estoy escribiendo en este libro. Bueno, de todas maneras, las promesas de la tierra son muy importantes. ¿Por qué? Tienen que preceder cronológicamente al establecimiento del estado eterno. El estado eterno son nuevos cielos y nueva tierra, ese cuadrito que le di de la Nueva Jerusalén, que tiene una dimensión extraordinaria. Cuando tú hablas de la dimensión, el área geográfica de ese reino, señoras y señores, tiene la misma distancia geográfica en hectáreas, en el plano terrenal, que hacia arriba. Porque es un cuadro, o sea que ahí pueden haber niveles y niveles y niveles y niveles de cosas extraordinarias donde no se necesita la luz del día, porque ahí está la gloria del Señor brillando. ¿Okay? Y las naciones todavía van a querer venir a verlo, en los nuevos cielos y en la nueva tierra. O sea que hay algo muy interesante en todo eso, porque si te dice que las personas van a querer venir a verlo, entonces ¿de qué se está tratando? ¿Sí se dan cuenta? O sea que hay interrogantes que son muy interesantes que después la podemos abordar. Entonces, fíjense lo que nos dice Apocalipsis 20 del 1 al 10. Y aquí se los pongo en la pantalla. Y dice, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, a la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por 1000 años. Eso ocurre al final de la tribulación. Cuando nuestro Señor Jesucristo pisa la faz de la tierra, cuando viene y rescata a Israel, cuando hay el gran terremoto, cuando Israel se forma en una isla, la verdad, y es rodeada por agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Miren lo que ocurre. Después de 1000 años, dice, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Él engaña a todas las naciones, a todo el mundo lo engaña.
Satanás engaña a todo el mundo. O sea, que tú no puedes con Satanás. Yo les he dicho que Satanás es, nosotros para Satanás somos como un bebé en brazos. Él hace lo que quiera con nosotros. Si no tenemos la palabra de Dios, no tienes escapatoria. Entonces, después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y también vi tronos y sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Estos tronos tienen que ver con los vencedores de la edad de la iglesia. ¿Okay? Y sobre ellos se les concedió autoridad. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Estos son los mártires de la tribulación. Y los que habían adorado a la bestia, a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Y después de esto nos dice en el versículo 5, los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo, o sea, feliz es lo que dice, y santo, separado para Dios, es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos. La muerte segunda es la condenación eterna en las manos de Satanás y su organización. No tiene sobre, sino que serán sacerdotes del Dios y de Cristo, del Mesías, ¿verdad? Y reinarán con él por 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ella era como la arena del mar. Señoras y señores, yo les comenté que el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo está comprendido por personas con la naturaleza pecaminosa. Hay 2 grupos, nosotros que no tenemos la naturaleza pecaminosa, que gobernamos, y los que están aquí abajo con naturaleza pecaminosa. Estas personas a la larga comienzan bien, pero como todas las cosas, sin estar Satanás en la faz de la tierra, con sus sistemas de filosofía, con sus religiones, con todo lo que él propone para engañar la mente del individuo, solamente con la naturaleza pecaminosa y con lo que da al mundo, que son 2 enemigos, estas personas van a apostatar de la fe. Van a sentirse oprimidos. ¿Por qué? Porque han tomado malas decisiones y la ley mosaica es demasiado fuerte para ellos. ¿Okay? Toman una mala decisión, se quieren zafar y la ley no se lo permite, entonces ellos se rebelan en contra de la ley y dicen, no, esto es una injusticia, ¿verdad? Porque no conocen. Cuando se separan de la ley no saben que no es una injusticia, sino una justicia perfecta. Pero para ellos es una injusticia. Entonces se rebelan en contra de Dios y a la final, cuando es desatado Satanás, se encuentra adeptos así, en toda la faz del mundo, que se van de nuevo con él. ¿Okay? Lo cual prueba, bajo el concepto del reino milenario, que aún con un medio ambiente perfecto, con un gobierno perfecto y con una justicia perfecta, las personas se van del Señor, apostatan del Señor. O sea que es libre albedrío. Y eso es lo que le está enseñando Dios a Satanás en este juicio de apelación, que es el libre albedrío del individuo la que determina a qué posición va a tener. Entonces, y dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y él hace referencia que se trata de Jerusalén e Israel, pero descendió el fuego del cielo y lo devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, que recién ahora se hace, después de los 1000 años de que está el lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Porque lo que causaron ellos fue una devastación total, millones y millones y millones y millones y millones, billones de personas muertas por causa de Satanás y su organización, de lo que él hizo. Entonces, después de estos eventos, que ustedes pueden ver ahí, es que en los capítulos 21 y 22 del libro de Apocalipsis se habla del estado eterno, señoras y señores. Entonces aquí en aposición, de nuevo, aposición es algo que agrega información sobre lo que ya ha sido dado previamente. ¿Para qué? Para elucidarla, para que tú la encuentres y te des cuenta de lo que estaba hablando. Entonces, permítame citarle al erudito Mark Hitchcock. Y él dice lo siguiente: Cristo va a gobernar sobre su reino en esta presente tierra por 1000 años. Y Él va a gobernar para siempre. El reino futuro de Dios tiene 2 partes o fases. La primera fase es el reino milenario del Mesías en la tierra. Y la segunda fase tiene que ver con el estado eterno. Ahora, permíteme parar por un segundo ahí para decirles a ustedes que la decisión que nosotros tomamos hoy en día es eterna. No solamente sirve para 1000 años en un estado que sobrepasa todo lo que podemos pensar o pedir, sino que además de eso es válida
para la parte posterior que es el estado eterno. Imagínense el valor de lo que estamos hablando. No hay nada en la tierra que Satanás no pueda dar que sea mejor que esto. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no podemos perder el tiempo aquí abajo. Abran los ojos y no se dejen engañar con las cosas que tiene que ofrecer el mundo. Es una pérdida de tiempo, es una pérdida de recursos, es una pérdida de todas las cosas. Lo que pasa es que mientras más te alejas del Señor, te das cuenta que te vas a fijar más y más y más en tus problemas personales. ¿Y por qué esto no encaja? ¿Y por qué esto no encaja? ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué me dijeron esto? ¿Por qué me dijeron aquello? ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué no me tratan así? ¿Por qué no aprendo? Tonterías. Recuérdense que hay un contrato, tú cumple el contrato, haz tu parte del contrato, solamente se cumple en amor, de paso. No lo puedes hacer de otra manera. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque es mucho más importante lo que viene en el futuro de lo que estamos haciendo ahora. Aquí estamos hablando de asuntos de 30, 40 años, señoras y señores, comparado con 1000 años, comparado con la eternidad. Entonces, la inversión que tú hagas ahora, ¿okay? Vamos a ponértelo de esta manera, que es la máxima inversión que puedes hacer en la faz de la tierra, es conocer al Señor. Ahora, ¿qué es lo que te dice el Señor? Bajo contrato, te lo dice, yo te voy a bendecir. El Señor te va a bendecir a ti si tú lo buscas a Él. Él te va a dar los deseos de tu corazón. ¿Oyeron eso? ¿Para qué estás buscando tú los deseos por tu propia cuenta cuando el Señor te dice, yo te los voy a dar, yo soy el Señor, yo te los puedo dar, yo soy el Todopoderoso, yo hago que las cosas aparezcan de la manera que tienen que aparecer? Pero nosotros somos testarudos, wow, nosotros somos tremendos, nosotros somos, wow, que nosotros hacemos las cosas porque la inteligencia de nosotros, yo no sé, que alumbra demasiado enfrente de mis amigos, pero es una inteligencia que yo mismo no la puedo soportar, ¿no? O sea, son tonterías del ser humano. Fíjense lo que nos dice Apocalipsis 22:5, ahí lo tienen en la pantalla, dice, y ya no habrá más noche, ni tendrán necesidad de luz, la lámpara ni de luz ni de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Reinarán por los siglos de los siglos, de los siglos de los siglos, que habla de la eternidad. Como lo he oído descrito, el reino milenario simplemente es la antesala de la eternidad. Y tus decisiones hoy en día cuentan para todo esto. Ahora, el asunto es, ¿crees lo que te dice el Señor o no crees lo que te dice el Señor? Porque si no crees lo que te dice el Señor, entonces haces caso de deportistas, bueno, sí, a lo mejor no, voy a venir el domingo para darle un poquito de tiempo al Señor para cubrir todas las bases, porque qué tal si no es y esto aquí es lo que tenía que hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces tú no estás pensando que el Señor te está diciendo la verdad. ¿Se dan cuenta? Entonces, a través de su enfoque sobre el estado eterno, en su totalidad, la revelación del Nuevo Testamento indica que el estado eterno va a ser una realidad algún día en el futuro, pero solamente si es precedido por el cumplimiento de las promesas del reino terrenal. Tiene que haber el reino terrenal. Y de esa forma, el enfoque del Nuevo Testamento sobre el estado eterno simplemente comunica el fin del asunto sin descuidar el inicio del reino y el reinado de 1000 años del Mesías, que precede cronológicamente al gobierno eterno de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos algo muy interesante. En otras palabras, lo que aquí vemos es la certeza que se encuentra en el Nuevo Testamento acerca del estado eterno, comunica simultáneamente la certidumbre del reino terrenal que lo precede. Simplemente. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta y eso es lo que yo les estoy presentando en estos momentos para que no se dejen engañar, señoras y señores. Entonces, eso, aquí acabamos de poner bajo la lupa el asunto que ellos proponen. Que proponen que Pedro estaba hablándole a los gentiles, a los judíos, les estaba hablando acerca del reino eterno, que no les estaba hablando del reino milenario. Y como hemos visto, pues eso no es así. Hay mucha evidencia bíblica que habla del reino milenario. Lo que pasa es que ellos saltan el asunto del reino milenario para irse al otro lado. Ellos están dando la información del capítulo 21 y 22, pero no dicen nada acerca del capítulo 20 y del reino milenario. ¿Se dan cuenta? Entonces, selectivamente ellos escogen los versículos bíblicos que a ellos les interesa, que ayuda a su posición, para presentárselos como verdad a la iglesia. Y si la iglesia no conoce estas cosas y no sabe, muchas personas en la iglesia no saben la distinción que existe entre el reino eterno y el reino milenario. No hay. Y la mayor parte de la iglesia lo desmiente. Y la mayor parte de la iglesia dice que el libro de Apocalipsis es un libro que es simplemente alegórico, que hay que interpretarlo alegóricamente, pero la Biblia nunca dice que tienes que interpretar el libro de Apocalipsis alegóricamente. Tiene que ser literal, histórico. Y hemos visto, pues como dice Arnold Fruchtenbaum,
que él dice que los primeros 20 capítulos tienen que ver con el Antiguo Testamento y simplemente el arreglo cronológico de todas estas cosas que se le dio a los profetas del Antiguo Testamento para que nosotros supiéramos la secuencia de los eventos. ¿Se dan cuenta? Muy interesante. O sea que no nos podemos dejar engañar. Es algo para nosotros, nos interesa tener esta información porque de esa manera nosotros podemos ver las cosas claramente y podemos defender la verdad. Pero no solamente para defender la verdad, sino para nosotros mismos cementa nuestra fe y sabemos que estamos en el lugar apropiado, que estamos adelantando, que sabemos estas cosas, que esto no se trata de una religión, que se trata del conocimiento de las cosas que preceden la venida de nuestro Señor y Creador. Y con esta información nosotros vamos firmes en el camino hacia adelante. ¿Sí? Aquí estamos a tu disposición, Señor amado, para hacer tu voluntad a través de los dones espirituales que nos has dado. ¿Okay? La mayor parte de los dones espirituales son para el uso de la iglesia, quiero que sepan, para que la iglesia se ponga fuerte porque es el lugar donde las personas vienen a llenarse del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces esos dones son utilizados, pero no solamente dentro de la iglesia, son utilizados también fuera. Hay dones de evangelistas, todos tenemos la gran comisión, pero hay personas especialmente dotadas para llamar a grandes multitudes, etc. Pero todos nosotros tenemos la gran comisión de decirle a las personas que conocemos vengan y de no cansarnos. Que te dicen que no hay que hiciste lo posible, no te canses. Todo lo que tú haces es recompensable por el Señor. Todo, sin duda alguna. Todos tenemos que hacer uso de nuestro don espiritual. ¿Okay? Y mientras más lo haces, más llegas pues al lugar que Dios quiere que estés para tu máxima bendición. Bueno, ahí culminamos esta clase. Señor amado, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas maravillosas que nos permites ver, Señor amado, a través de tu palabra. Te pedimos que en nosotros produzca la máxima producción espiritual para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.